Bien, buen día para todos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Alejandro Gómez, soy un joven de 25 años, bachiller técnico en programación, apasionado por la tecnología, las bicicletas, la fotografía. Actualmente no me encuentro en el área de la tecnología y la información. Actualmente trabajo en el área administrativa y financiera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy retomando mis estudios aquí también. Tengo 3 semestres de ingeniería de sistemas en la Universidad Cundinamarca. Vivo y soy de Bogotá también. He tenido varios emprendimientos. Uno de estos ha sido orientado hacia la bicimensajería, en el cual me desempeñé más o menos 4 años. Bien, para sentar un precedente de lo que es una base de datos, hablamos de un sistema que nos permite almacenar, gestionar y organizar volúmenes grandes de información. ¿Cierto? Estos sistemas vienen, digamos, de una evolución desde los años 60. En esta primera década hablamos de modelos jerárquicos que se basan, digamos, que en una clase que sería un padre y varios hijos. Se dice que este modelo habla de que un padre puede tener muchos hijos, pero muchos hijos no pueden tener muchos padres, lo que genera, digamos que una complejidad en su uso. Para los años 70 ya empezamos a hablar de los modelos relacionales. Estos modelos se basan más o menos en las hojas de cálculo, hablando de tablas, columnas y filas para generar un sistema. Ya para, digamos, los años entre 80 y 2000, 90, con el auge de la interconectividad, de la Internet, hablamos de datos semiestructurados y de bases de datos orientadas a objetos. Esto empieza a generar, digamos que el nacimiento de las bases de datos no relacionales que empiezan a hacerse mucho más fuertes después de la década de los 2000 o en la primera década de los 2000 y ya se empieza a hablar de NoSQL y de Big Data. Esto debido al auge pues, de las redes sociales, de Google, de la necesidad de que la información sea, digamos que, mucho más rápida para consumirse y para adquirirse. Eh, para la siguiente década posterior al 2010, hablamos de bases de datos en la nube, eh, de Google, de Amazon, de Microsoft. Esto que genera una disponibilidad de información mucho más rápida y mucho más alta. eh, y ya para los últimos 5 años, del 2020 a 2025, hablamos de la automatización con IA y blockchain. Esto nos dice que las bases de datos son basadas en la automatización con inteligencia artificial, que se gestionan, se protegen solas, porque pues al tener gran volumen de información necesitamos pues generar, digamos que procedimientos y procesos que eviten que esa información que está en la internet y en la nube para una empresa o para una persona no sean vulneradas. Y hablando de blockchain, ya empezamos a hablar de transacciones y digamos que de dinero digital, por así decirlo. Bien, los conceptos que decidí elegir son el modelo relacional porque pues es el punto de partida para las bases de datos actuales, NoSQL, y las bases de datos en la nube que pues es el futuro. Bueno, hablando de bases de datos relacionales, pues nos habla de que necesitamos, digamos que una unión entre tablas, una relación entre tablas y entre datos para generar información. Las bases de datos no relacionales o no SQL no dependen de esa estructura como lo hacen las relacionales. Estas aparte nos permiten tener un volumen de información mucho más grande. No dependemos, digamos, como de un sistema centralizado como pasan las relacionales, sino que esta información en las no relacionales nos permite, digamos que transformar la información
o moverla de servidor en servidor, mientras que la relacional nos la centraliza en un solo equipo, en un solo lugar. Y pues las bases de datos en la nube, que ya lo estamos viendo, la automatización con IA, el blockchain, la protección con inteligencia artificial también de esa información. Digamos que estas son como mis tres conceptos seleccionados porque me parecen como los más importantes del tema. Y el más interesante que me gustaría abordar mucho más es el de la nube, y espero hacerlo, digamos que al transcurso de la carrera y pues del curso. Bien, ¿cuáles son las tendencias que se van a manejar de aquí en adelante para las bases de datos? Como ya lo he mencionado, pues el tema de la inteligencia artificial, el uso de la información en la nube, de sistemas, digamos que distribuidos, servidores en la nube, ya no va a ser nada físico, sino todo va a ser eh, digitalizado. Las bases de datos autónomas, pues ayudándose de la inteligencia artificial, autónomas no solo en el sentido de gestionar, organizar y mostrar información, sino que también en cuanto a su seguridad, a su gestión de riesgo y su vulnerabilidad, soportes, digamos que de la información en tiempo real, mucho más rápido. Si actualmente tenemos, digamos que información de mayor velocidad de obtención, a futuro va a ser mucho más fácil. Pues el tema que ya hemos mencionado del blockchain, digamos que ligado con la ciberseguridad, porque pues hablamos ya de transacciones digitales, de dinero, de criptomonedas, de digamos que compras de artículos no tangibles, NFTs, arte, productos digitales, todo esto, digamos que son las tendencias a futuro. Y bien, este sería el ejemplo de la utilización de una base de datos, basándonos, digamos que en el inventario de una biblioteca. Para esto necesitamos, pues, digamos que tres tablas principales, una tabla que se llama libros, una usuarios y una préstamos. Cada una va a tener un identificador de libros, de usuarios y de préstamos. En la de libros nos da la posibilidad de tener el nombre del autor del libro, el título del libro, el género y la disponibilidad, que esto quiere decir si está en préstamo o no. En los usuarios pues tenemos nombre, correo y el tipo de usuario, que son pues datos que generalmente se utilizan en una base de datos. En los préstamos pues tenemos ya ligadas las otras dos tablas, que son pues el identificador del préstamo, el identificador del libre y el identificador del usuario, que esto lo ligas como una tabla, digamos que intermedia entre la tabla de usuarios y la tabla de libros. La fecha de préstamos y la fecha de evolución después de cada libro. Bueno, ¿cómo funciona? Cuando el usuario se registra, sus datos se almacenan en la tabla de usuarios. Si este usuario pide un libro y se encuentra disponible, eh, esa tabla se liga con la tabla de libros y en caso de estar disponible, ese movimiento se transfiere a la tabla de préstamos y actualiza el estado a que ese libro escogido por ese usuario no está disponible para préstamo y agrega la fecha, obviamente, su fecha de préstamo y su fecha de evolución. Bien, dentro de las conclusiones, hablamos de que los modelos relacionales nos dan, digamos que un punto de partida para un cambio, un antes y un después, para generar la organización de los datos y pues posteriormente generar información. Y son tan importantes que actualmente pues las seguimos utilizando. Hablamos también de las bases de datos en la nube y no relacionales que nos permiten manejar volúmenes de información gigantescos, nos mejoran el rendimiento en cuanto a los sistemas actuales. Y las tendencias, como ya lo hemos mencionado, son pues, integraciones con IA, los volúmenes de datos gigantescos, obviamente, pero más inteligentes, y el blockchain, el uso de transacciones digitales, productos digitales.
Y bueno, digamos que esta es inherente, perdón, inherente en todo el proceso y es que actualmente los celulares, los computadores, toda la información a la que tenemos acceso, redes sociales, correo electrónico, todo se basa en bases de datos. Como lo mencioné anteriormente, también pues el tema de anotar o de guardar información en libros, en cuadernos, eso también es una base de datos. Entonces, digamos que hemos evolucionado en la forma de la utilización y del sistema y cómo se almacena y dónde se almacena, pero pues siguen siendo bases de datos. Y bien, sería todo. Muchísimas gracias a todos por ver el video. Agradezco su atención y me disculpo por lo largo, pero siento que son, digamos que datos que son importantes y que deben darse. Es un tema muy amplio y es un poco difícil condensarlo en 5 minutos. Me disculpo. Gracias a todos.